Verónica Pierce se ajustó las gafas y volvió a leer la carta por tercera vez, sin poder creer lo que veían sus ojos. El texto no había cambiado. Era el típico lenguaje jurídico, frío y formal, que le informaba de que su tío Frank Coleman había fallecido y le había dejado una impresionante herencia. ¿$950,000? Susurró, dejándose caer en una silla junto a la mesa de la cocina. ¿Cómo es posible? El tío Frank era una figura misteriosa en la familia Pierce. Hermano de su padre, había abandonado Austin hacía casi 30 años tras una disputa familiar de la que nadie hablaba. Verónica solo recordaba a un hombre alto con una espesa barba que le traía caramelos cuando iba a su casa. La última vez que lo vio fue en el funeral de su padre, 5 años atrás. El tío llegó, se quedó apartado y se marchó sin siquiera acercarse a hablar. Y ahora, esta carta. Verónica miró el reloj. Eran las 6 en punto. Wesley debía volver del trabajo en cualquier momento. Dejó la carta y empezó a preparar la cena, pensando en cómo darle la noticia a su marido. $950,000, una suma que podía cambiarles la vida. La puerta de entrada se abrió de golpe a las 6:30 en punto. «Ya estoy en casa», dijo Wesley al entrar en la cocina. Besó a Verónica en la mejilla y dejó su maletín sobre una silla. Hoy Barrington volvió a quejarse de la calidad de la impresión. A veces me parece que este hombre busca expresamente algo de lo que quejarse, dijo Wesley mientras cogía la botella de whisky del estante superior y se servía un trago. «¿Qué hay para cenar?» «Gratinado de atún», respondió Verónica mecánicamente, mirando a su marido. A sus 42 años, Wesley Drain aún conservaba una figura atlética, aunque su cabello rubio se había aclarado notablemente y le habían salido arrugas alrededor de los ojos por entrecerrarlos con frecuencia. La imprenta Drain Print era su orgullo y su dolor de cabeza durante los últimos 7 años. «Wesley», comenzó Verónica, decidiendo no retrasar las noticias. «Hoy ha llegado una carta del notario. El tío Frank ha fallecido». Wesley bebió un sorbo de whisky y se sentó a la mesa. «¿El tío Frank? ¿El ermitaño del norte del estado?» «Sí. ¿Y él?» Verónica hizo una pausa, aún sin poder creer lo que decía. «Me ha dejado una herencia, bastante cuantiosa». Wesley arqueó una ceja. «¿Cuánto?» $950,000. El whisky en el vaso de Wesley se agitó cuando su mano se estremeció. «¿950,000?» repitió con los ojos muy abiertos. «¿Estás segura?» Verónica le tendió la carta. «Toma, léelo tú mismo». Mientras Wesley examinaba el documento, Verónica observaba su reacción. Conocía bien las expresiones faciales de su marido después de 12 años de matrimonio. Ahora en sus ojos se leía la incredulidad, seguida de sorpresa y luego algo más que ella no podía definir con exactitud. ¿Cálculo? «Increíble», dijo Wesley terminando de leer. «Frank Coleman, ¿no? ¿Y a qué se dedicaba?» «Ni idea», admitió Verónica. «Apenas hablaba con la familia. Solo sé que vivía en algún lugar cerca de San Antonio. Quizá tenía algún negocio». Wesley volvió a examinar la carta. «Aquí dice que para tramitar la herencia hay que ponerse en contacto con el notario Jeffrey Stillman y presentar varios documentos. ¿Cuándo piensas hacerlo?» «Pensaba llamar mañana por la mañana antes de ir al trabajo», respondió Verónica encogiéndose de hombros. «La verdad es que todavía estoy en shock. Tanto dinero, eso lo cambia todo, ¿no?» Dejó el gratinado sobre la mesa, pero ninguno de los dos tenía ganas de comer. «Claro», dijo Wesley, dejando el tenedor y terminándose rápidamente el whisky. «Sabes, esto es justo lo que necesitamos. Los últimos 2 años han sido difíciles». Verónica asintió. Sabía que el negocio de Wesley no estaba pasando por su mejor momento. La competencia en el sector de la imprenta era cada vez mayor y muchos clientes se estaban pasando al formato digital. La imprenta Drain Print sobrevivía, pero no prosperaba.
Por fin podremos pagar la hipoteca, dijo Verónica con aire soñador. Y quizá podamos reformar el baño, como llevamos tanto tiempo queriendo. Wesley tamborileó con los dedos sobre la mesa, señal de que su mente trabajaba a toda velocidad. La hipoteca es lo primero, pero hay que pensar en grande, querida. Esa cantidad es una oportunidad para invertir. Quizás podamos ampliar el negocio o invertir en acciones. Hace poco hablé con Gordon Blackwell, ¿te acuerdas de él? Me propuso un plan interesante para invertir en bienes raíces. Verónica frunció el ceño. Recordaba vagamente a Gordon, socio de Wesley, cuyos consejos en el pasado no siempre habían sido acertados. Primero ocupémonos de la herencia antes de planear inversiones, sugirió ella. Además, la gestión de las finanzas siempre ha sido mi responsabilidad en la familia. Era cierto. Verónica, aunque no tenía formación financiera, siempre había sido más práctica y cautelosa con el dinero. Era ella quien llevaba el presupuesto familiar, pagaba las facturas y controlaba los gastos. Wesley era más propenso a los gastos impulsivos y a las decisiones arriesgadas. Por supuesto, querida, asintió Wesley con inesperada suavidad. Solo quería decir que estoy dispuesto a ayudar. Al fin y al cabo, se trata de una suma importante, no de tu sueldo habitual. Sonrió, pero Verónica volvió a notar algo extraño en sus ojos, un brillo febril. Déjame ayudarte con los papeles y los trámites legales. Tengo experiencia con documentos gracias a la imprenta, continuó Wesley. La burocracia puede ser una verdadera pesadilla. Verónica asintió lentamente, aunque algo en esa propuesta la alarmó. En todos los años de su matrimonio, Wesley nunca había mostrado interés en rellenar formularios o tratar con bancos. Normalmente dejaba esas tareas para ella o para su asistente Doris. Gracias, pero creo que puedo hacerlo, respondió ella. Al fin y al cabo, trabajo todos los días con documentación de envíos. Una herencia no puede ser más complicada que un envío internacional. Wesley terminó su whisky y se sirvió otra copa. Como quieras, pero ten en cuenta que siempre estoy dispuesto a ayudar. Se trata de nuestro futuro juntos, ¿no? Durante los días siguientes, Verónica llamó al notario Stillman y concertó una cita. Para su sorpresa, Wesley insistió en tomarse el día libre y acompañarla. En la imprenta todo está bajo control. Doris se encargará, declaró por la mañana antes de la reunión, mientras se vestía con su mejor traje. Quiero estar a tu lado en un momento tan importante. La oficina de Jeffrey Stillman estaba situada en un moderno edificio en el distrito financiero de Austin. El notario era un hombre delgado, de mediana edad, con una barba bien recortada y una mirada atenta. Señora Pierce, señor Drain, los saludó, estrechándoles la mano. Por favor, tomen asiento. Stillman abrió una carpeta con documentos. Como ya les informé por carta, su tío, el señor Frank Coleman, les ha nombrado únicas herederas de sus bienes. El valor total de los activos, después de pagar los impuestos, es de aproximadamente $950,000. Esto incluye el dinero en cuentas bancarias, valores y una pequeña propiedad inmobiliaria en las afueras de San Antonio. Verónica escuchaba, sin terminar de comprender la realidad de lo que estaba sucediendo. No conocía bien a mi tío Frank, admitió. ¿Por qué me eligió a mí? Stillman esbozó una sonrisa. El señor Coleman era un hombre complicado, bastante reservado, pero mencionó que usted le recordaba a su abuela, a quien quería mucho, y también dijo que apreciaba a las personas que no buscaban el camino fácil. Verónica parpadeó con sorpresa. Era una razón extraña para un regalo tan generoso, pero sonaba sincera. ¿Qué tenemos que hacer para tramitar la herencia?, intervino Wesley, inclinándose hacia adelante. La siguiente hora la dedicaron a discutir los trámites legales. Verónica notó que Wesley mostraba un interés inusual por cada detalle, haciendo preguntas sobre cuentas, impuestos y plazos de transferencia de fondos. Se comportaba como si fuera su herencia.
Cuando salieron de la oficina, Wesley parecía animado. «Bueno, ya está. El primer paso está dado», dijo, rodeando a Verónica con el brazo por los hombros. «Propongo que lo celebremos en el Labro. Hace tiempo que no cenamos en un buen restaurante». El Labro era uno de los restaurantes más caros de Austin, al que solo iban en ocasiones especiales. «¿No deberíamos ahorrar?», se sorprendió Verónica. «Aún no hemos recibido el dinero y el proceso puede tardar varias semanas». Wesley hizo un gesto con la mano. «Vamos, cariño, es un día especial. Además, estoy seguro de que todos los trámites se resolverán sin problemas. Stillman parece competente». Durante la cena, Wesley se mostró inusualmente atento y encantador. Pidió el vino más caro y propuso un brindis por las nuevas oportunidades. Verónica no pudo evitar notar cómo había cambiado su actitud hacia ella en los últimos días. Después de varios meses de distanciamiento, en los que a menudo se quedaba hasta tarde en el trabajo y parecía irritado por cualquier cosa, Wesley de repente se volvió como al principio de su relación, atento, interesado, casi enamorado. «Creo que deberíamos abrir una cuenta de inversión conjunta», dijo mientras cortaba el filete. «Puedo encargarme de eso la semana que viene. Y también hay que pensar en la planificación fiscal. Tengo un asesor financiero». Verónica bebió un sorbo de vino y observó a su marido por encima de la copa. «Te has interesado de repente por las finanzas», comentó. Wesley se quedó quieto un segundo y luego sonrió. «Solo quiero que aprovechemos al máximo esta oportunidad. Los últimos años han sido difíciles para el negocio, ya lo sabes. Este dinero puede cambiarlo todo. Imagínate, podríamos invertir una parte en ampliar la imprenta, comprar nuevo equipo, quizás incluso abrir una segunda oficina en San Antonio. Y, por supuesto, renovar la casa, como siempre has querido». Sonaba tentador, pero algo en el tono de Wesley hizo que Verónica se sintiera incómoda. Su entusiasmo parecía excesivo. En los días siguientes, Wesley siguió mostrando un interés inusual por el proceso de tramitación de la herencia. Insistió en estar presente en todas las reuniones con Stillman, se ofreció a ayudar a rellenar los documentos e incluso llamó varias veces al notario para aclarar algunos detalles. Una noche, 2 semanas después de la primera carta, Verónica regresó a casa y encontró en la mesa de la cocina una pila de documentos con el logotipo del banco. Al revisarlos, descubrió con sorpresa que eran formularios para abrir una nueva cuenta bancaria a nombre de Wesley Drain. «¿Qué es esto?», preguntó ella cuando su marido entró en la cocina. Wesley echó un vistazo distraído a los papeles. «Ah, eso. Solo es trabajo preparatorio para gestionar las inversiones. Hablé con el asesor financiero de Grant y me recomendó estructurar los activos de una manera determinada». «Pero, ¿por qué la cuenta está solo a tu nombre?». Verónica señaló la línea con el nombre del titular. Wesley pareció desconcertado por un instante, pero rápidamente se recompuso. «Es un detalle técnico», explicó. «Para algunos tipos de inversiones es mejor tener una cuenta separada. No te preocupes, lo tengo todo pensado. Ya sabes que solo quiero lo mejor para los dos». Verónica asintió lentamente, pero algo en su explicación le sonaba poco convincente. En 12 años de matrimonio había aprendido a confiar en su intuición cuando se trataba de Wesley, y ahora su intuición le decía que algo no iba bien. 3 semanas después de la primera carta del notario, el proceso de tramitación de la herencia estaba casi terminado. Verónica firmó todos los documentos necesarios, proporcionó los certificados requeridos y ahora esperaba la transferencia final de los fondos a la cuenta indicada. Wesley insistió en que fuera una cuenta conjunta y Verónica accedió, aunque tenía pensado transferir más tarde parte del dinero a su cuenta personal para tener mayor independencia financiera. El día en que debía llegar la transferencia, Wesley anunció inesperadamente que tenía que irse urgentemente a la ciudad vecina por asuntos relacionados con la imprenta.
Un pedido importante de un nuevo cliente, explicó mientras recogía su maletín. Volveré tarde por la noche, no me esperes para cenar. Verónica asintió con la cabeza, sintiendo un extraño alivio por pasar el día sola. Necesitaba tiempo para asimilar los cambios que se habían producido y planear los siguientes pasos. Cuando Wesley se marchó, comprobó su cuenta bancaria online. El dinero aún no había llegado, pero Stillman le había advertido que la transferencia podía tardar todo el día. Por la noche, cuando Verónica se estaba preparando para irse a la cama, sonó su teléfono, indicando que tenía un mensaje de texto. Era una notificación del banco. Se ha recibido una transferencia en su cuenta, $950,000. La herencia del tío Frank era oficialmente una realidad. 3 meses pasaron sin darse cuenta. Verónica estaba sentada a la mesa de la cocina, concentrada en el extracto bancario que aparecía en la pantalla de su ordenador portátil. Algo no cuadraba. Cuando había comprobado la cuenta por última vez a principios de mes, había unos $820,000, después de pagar la hipoteca, comprar un frigorífico nuevo y reformar el cuarto de baño. Ahora el saldo era de $783,000. Casi $40,000 habían desaparecido sin motivo aparente. Verónica frunció el ceño mientras revisaba el historial de transacciones. Varios retiros importantes en efectivo y una transferencia a una cuenta que no reconocía. Wesley insistió en tener acceso completo a la cuenta conjunta, convenciéndola de que así sería más fácil administrar las finanzas. Al principio, ella no vio ningún problema en ello. Al fin y al cabo, llevaban 12 años casados y siempre discutían juntos las compras importantes. Pero últimamente algo había cambiado. Verónica cerró el portátil y se frotó la sien. Ya no podía posponer más la conversación con Wesley sobre el dinero, pero encontrar a su marido en casa se había vuelto inesperadamente difícil. Desde que recibió la herencia, su horario de trabajo se había vuelto aún más intenso. Al menos eso era lo que él decía para justificar sus regresos tardíos. Ampliar el negocio lleva tiempo, cariño, decía. Nuevos clientes, nuevos contratos. Lo hago por nosotros. Verónica miró el reloj de pared. Eran las 8 de la tarde. Wesley había prometido volver a las 7, pero se había retrasado otra vez. Sacó el teléfono y marcó su número. Después de 4 tonos, saltó el buzón de voz. Verónica suspiró y no dejó ningún mensaje. Las rarezas comenzaron a acumularse aproximadamente un mes después de recibir la herencia. Al principio eran cosas sin importancia. Wesley empezó a revisar el teléfono con más frecuencia, a veces saliendo a otra habitación para hablar. Luego vinieron las inexplicables cenas de negocios por la noche, y ahora, además, estas operaciones financieras no discutidas. La puerta de entrada se cerró de golpe a las 8:30 en punto. Verónica oyó a Wesley quitarse el abrigo en el vestíbulo. «Perdona por llegar tarde», dijo al entrar en la cocina. Olía a colonia más de lo habitual. La reunión con los Henderson se alargó. No se ponían de acuerdo con el diseño del folleto. Verónica levantó la vista de la taza de té que se había preparado mientras lo esperaba. «Te llamé». Wesley sacó el teléfono del bolsillo y fingió sorpresa. «Oh, lo siento, no lo vi. Debía de estar en silencio durante la reunión». «Wesley». Verónica respiró hondo. «He revisado nuestra cuenta conjunta. Faltan casi $40,000 con respecto a principios de mes». Wesley se quedó paralizado por un instante. Luego, como si nada, abrió la nevera y sacó una botella de agua. «Ah, ¿te refieres a eso? Justo quería hablar contigo. Tuvimos que pagar impuestos adicionales por la herencia. Stillman no tuvo en cuenta algunos detalles de la propiedad de tu tío. Además, hubo que pagar una comisión por la transferencia de una gran suma y los honorarios de un asesor financiero». La explicación parecía plausible, pero algo en el tono de Wesley hizo que Verónica se pusiera en guardia. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». Wesley se sentó frente a ella y le tomó la mano. «No quería preocuparte.
Ya tenías mucho trabajo con ese nuevo sistema logístico del que tanto hablabas. Además, son solo formalidades. El dinero que queda es más que suficiente para todos nuestros planes. Sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Estoy buscando un local para una segunda oficina en San Antonio. Mañana, por cierto, volveré allí. Hay un lugar prometedor cerca del centro de negocios. Verónica asintió, pero una pequeña duda seguía carcomiéndola por dentro. Antes, Wesley siempre discutía con ella las decisiones financieras importantes. ¿Qué había cambiado? Me gustaría ver los documentos sobre esos impuestos y comisiones adicionales, dijo ella, para nuestras declaraciones de impuestos. Una sombra de irritación pasó por el rostro de Wesley, pero rápidamente se controló. Por supuesto, querida. Están en mi oficina, en la imprenta. Mañana te los traeré. Sin embargo, ni al día siguiente ni al otro aparecieron los documentos. Wesley alegó que se le habían olvidado o que su asistente Doris los había guardado en algún sitio. Una semana después, Verónica volvió a revisar la cuenta y descubrió que habían desaparecido otros 15,000. Esta vez no esperó a que su marido volviera y lo llamó al trabajo. Drain Print, ¿en qué puedo ayudarle? Se oyó una voz femenina. Hola, Doris, soy Verónica. ¿Está Wesley? Hubo una pausa. ¿Verónica? Pero... Doris se titubeó. Es decir, no, el señor Drain no está hoy en la oficina. Se ha ido a San Antonio para reunirse con unos clientes potenciales. Algo en la voz de Doris le indicó a Verónica que la asistente estaba sorprendida por su llamada, como si esperara que Verónica ya supiera que Wesley no estaba. Gracias, Doris. ¿Cuándo volverá? Dijo que no volvería antes de las 8 de la tarde. ¿Quiere que le diga algo? No, gracias. Ya lo llamaré yo. Al colgar, Verónica sintió una desagradable sensación en el estómago. Por la mañana, Wesley le había dicho que tenía una reunión con el inspector de Hacienda en Austin, no un viaje a San Antonio. Era la primera mentira descarada que le pillaba. Esa misma tarde, Verónica decidió pasar por el centro comercial Oakwood Mall para ir a las rebajas de Macy's. Ir de compras nunca había sido su pasión, pero ahora necesitaba distraerse de sus pensamientos inquietantes. Después de comprar un par de blusas para el trabajo, se dirigió al estacionamiento y ya se estaba sentando en el coche cuando vio una figura familiar. Wesley estaba de pie junto a un Lexus negro en el extremo más alejado del estacionamiento, hablando con una mujer alta de cabello castaño. Estaban muy cerca el uno del otro, y aunque Verónica no podía oír lo que decían desde donde estaba, sus posturas delataban cierta intimidad. Su primer impulso fue acercarse a ellos, pero algo la detuvo. En lugar de eso, se quedó en el coche, observando. La mujer explicaba algo con emoción, golpeando con el dedo una carpeta que tenía en las manos. Wesley asintió, luego tomó la carpeta y la guardó en su maletín. Después se subieron al Lexus y se marcharon. Wesley, que debía estar en San Antonio, estaba allí, en Austin, con una mujer desconocida. Por la noche, cuando su marido regresó a casa, Verónica decidió comprobar su suposición. «¿Qué tal el viaje?», preguntó, tratando de que su voz sonara normal. Wesley dejó el maletín en el sofá y se aflojó la corbata. «Productivo. Hay perspectivas de nuevos contratos. San Antonio es un mercado en crecimiento». «Pareces cansado. ¿Has tenido mucho tráfico?» «Sí. Había mucho tráfico al salir de la ciudad». Verónica asintió con la cabeza manteniendo una expresión neutra, pero por dentro se sintió oprimida. Él había vuelto a mentir, directamente a ella. «Por cierto, te vi hoy», dijo ella tras una pausa. Wesley, que se estaba sirviendo un whisky, se quedó paralizado. «¿Qué? En el centro comercial Oakwood. Estabas hablando con una mujer en el aparcamiento. Eran como las 3 de la tarde». El rostro de Wesley se tensó por un instante, pero luego sonrió, como aliviado. «Ah, te refieres a Tamara Bellicott. Es una clienta potencial. Tiene una agencia de tasación inmobiliaria.
Quedamos para hablar del diseño de unos folletos nuevos. Me quedé de camino a San Antonio. No te lo dije para no complicar las cosas. La explicación sonó convincente, demasiado convincente para ser una excusa improvisada, como si Wesley la hubiera preparado de antemano. ¿Por qué le dijiste a Doris que estarías en San Antonio todo el día? ¿Y por qué me dijiste que te reunías con el inspector de Hacienda? La sonrisa de Wesley se tambaleó. De verdad fui a San Antonio después de reunirme con Tamara, y en cuanto al inspector de Hacienda, hizo una pausa, buscando claramente las palabras. No quería preocuparte. Es cierto que tenemos algunos problemas con los impuestos, pero decidí resolverlos yo mismo antes de molestarte. Verónica cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Y por eso han desaparecido otros $15,000 de nuestra cuenta? Wesley dejó el vaso y se acercó a ella, poniéndole las manos sobre los hombros. Escucha, Verónica. Entiendo que todo esto parezca extraño, pero realmente me preocupo por nuestro futuro. Ese dinero se ha invertido en algo que nos reportará buenos beneficios. No quería entrar en detalles hasta que todo estuviera confirmado. No quería hacer promesas en vano. Sus ojos eran sinceros, suplicándole que le creyera. Y una parte de Verónica quería creerle. En 12 años de matrimonio, Wesley nunca le había dado motivos para dudar de su fidelidad. Sí, era impulsivo en sus decisiones empresariales. A veces tomaba decisiones financieras arriesgadas, pero siempre la había amado. ¿No es así? ¿Qué inversiones exactamente?, preguntó ella sin ceder. Wesley suspiró. Tamara me ha propuesto invertir en un proyecto prometedor, un pequeño complejo comercial a las afueras de Austin. El terreno es barato ahora, pero pronto se revalorizará mucho debido a la expansión de la ciudad en esa dirección. Quería darte una sorpresa cuando todo estuviera listo. Podríamos abrir allí una sucursal de la imprenta. La historia parecía verosímil, pero algo no cuadraba. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Y por qué se retiró el dinero en efectivo y no se transfirió directamente al vendedor? Wesley se acercó a la ventana. Su espalda tensa delataba su incomodidad. Al principio, algunas cosas son más fáciles de hacer en efectivo, hay menos trámites y burocracia. Y quería estar seguro del proyecto antes de contártelo. Sé que te habrías preocupado. Se volvió e intentó sonreír, pero la sonrisa le salió forzada. Tamara es una profesional del sector inmobiliario. Sabe lo que hace. He visto los documentos. El proyecto es realmente prometedor. Verónica se quedó en silencio, asimilando la información. Algo le decía que Wesley no le estaba contando toda la verdad, pero no tenía pruebas directas. Solo el dinero que desaparecía, las extrañas excusas y el encuentro con una mujer desconocida. Quiero conocer a esa Tamara, dijo finalmente. Si vamos a invertir tanto dinero en el proyecto, quiero asegurarme personalmente de que todo está en orden. El rostro de Wesley reflejó por un instante el pánico, pero rápidamente se recompuso. Por supuesto, organizaré una reunión para la semana que viene. Ahora está muy ocupada con el papeleo, pero estoy seguro de que encontrará un hueco. Verónica asintió sin estar del todo convencida por la respuesta, pero decidida a darle a Wesley una oportunidad de confirmar su historia. Sin embargo, pasó la semana y la reunión con Tamara Bellicott nunca llegó a celebrarse. Wesley decía que estaba de viaje de negocios o que tenía asuntos urgentes con otros clientes. Al mismo tiempo, sus regresos tardíos a casa se hicieron más frecuentes y en su cuenta conjunta seguían apareciendo transacciones extrañas, ahora de entre $5,000 y $7,000 cada pocos días. Una mañana, cuando Wesley ya se había ido a trabajar, Verónica decidió revisar su estudio. Nunca antes había husmeado en sus cosas, ya que lo consideraba una violación de la confianza, pero ahora sentía que no tenía otra opción. Algo claramente no estaba bien y necesitaba respuestas. El estudio de Wesley era un espacio típicamente masculino, muebles oscuros, estanterías con libros de negocios y diseño que rara vez leía,
varios premios de la Cámara de Comercio local. Verónica abrió con cuidado los cajones del escritorio. Había principalmente material de oficina, facturas antiguas y notas relacionadas con la imprenta. Nada sospechoso. Ya se disponía a marcharse cuando vio un trozo de papel que sobresalía de una pila de revistas en el estante inferior de la estantería. Apartó las revistas y encontró un sobre con un recibo de una transferencia bancaria a nombre de Tamara Bellicot por valor de $12,000 con la indicación «Servicios de consultoría». Verónica se quedó paralizada mirando el recibo. Wesley había hablado de inversiones inmobiliarias, pero no había mencionado ningún servicio de consultoría. Y $12,000 le parecían demasiado por un simple servicio de consultoría. Quizás se había equivocado y Tamara Bellicot era realmente una socia comercial. O Verónica no quería terminar esa idea. En 12 años de matrimonio nunca había tenido motivos para dudar de la fidelidad de Wesley, pero ahora todas esas rarezas, las llegadas tardías, los gastos inexplicables, las reuniones secretas, formaban un panorama aterrador. Fotografió el recibo con su teléfono y lo volvió a colocar cuidadosamente en su sitio. Luego abrió el portátil y escribió en el buscador Tamara Bellicot Austin Inmobiliaria. El primer enlace la llevó al sitio web de la empresa Premium Property Group, donde Tamara figuraba como tasadora inmobiliaria senior. Su foto no dejaba lugar a dudas. Era la misma mujer de cabello castaño que Verónica había visto con Wesley en el estacionamiento. Verónica rebuscó en las carpetas de su estudio, tratando de encontrar el certificado de nacimiento. La agencia tributaria había solicitado documentos adicionales para reinscribir la propiedad heredada y, entre otras cosas, necesitaba una copia de su certificado de nacimiento. Normalmente, esos documentos se guardaban en la caja fuerte, en el estante superior del armario, pero esa mañana no lo encontraba. «¿Dónde lo habré puesto?», murmuró Verónica mientras revisaba otra carpeta con la etiqueta «Seguros». Era sábado, pasadas las 11 de la mañana. Wesley se había ido a la imprenta a las 8, ya que, según le había explicado, un encargo urgente requería su presencia. Últimamente, los encargos urgentes eran cada vez más frecuentes, sobre todo los fines de semana. Verónica ya se estaba acostumbrando a pasar los sábados sola. Tras buscar sin éxito en el armario, centró su atención en el escritorio. Quizás el documento se había colado por error en la carpeta equivocada cuando Wesley y ella habían ordenado los papeles de la herencia. Abrió el cajón superior, donde guardaban los artículos de oficina, y pasó metódicamente al siguiente, lleno de facturas y recibos de todo tipo. Nada. En el tercer cajón había viejos catálogos de imprentas y revistas sobre poligrafía. Verónica ya se disponía a cerrarlo cuando su mirada se posó en la esquina de un sobre blanco que se había quedado atrapado entre las páginas de una de las revistas. Sacó la revista y descubrió un sobre grueso sin remitente. Probablemente sean facturas, pensó mientras abría el sobre. Dentro había varios documentos. El primero era un recibo de una transferencia bancaria con fecha de 2 semanas antes. La cantidad era de $35,000. La destinataria era Tamara Bellicot. Verónica se quedó paralizada con el recibo en las manos. Tamara Bellicot era la misma mujer que había visto con Wesley en el aparcamiento del centro comercial Oakwood Mall, la misma que supuestamente era una clienta potencial para la imprenta y asesora de inversiones inmobiliarias. Pero ¿por qué Wesley le había transferido una cantidad tan elevada? ¿Y por qué guardaba el recibo separado del resto de documentos financieros? El corazón de Verónica latía con fuerza. Siguió examinando el contenido del sobre y encontró otro recibo, esta vez por la transferencia de $28,000 con fecha del mes anterior. Una vez más, la destinataria era Tamara Bellicot. $63,000, susurró Verónica, sumando las cantidades. Casi $65,000 en 2 meses.
Eso explicaba las extrañas desapariciones de dinero de su cuenta conjunta, pero no explicaba por qué Wesley transfería tales sumas a una mujer con la que supuestamente solo tenía una relación profesional. A continuación, en el sobre se encontró una copia impresa de un correo electrónico. En la parte superior figuraba la dirección del remitente, t.bellicott@premiumpropertygroup.com, y la dirección del destinatario, el correo electrónico personal de Wesley, que no tenía nada que ver con la imprenta. Verónica comenzó a leer. Querido U, confirmo la recepción de la última transferencia. Todo va según lo previsto. Nos vemos el jueves en el lugar habitual. Tenemos que discutir los siguientes pasos. El notario ya ha preparado los documentos para cerrar el trato. Estoy deseando que por fin podamos estar juntos sin tener que escondernos. Con amor, T. Verónica leyó la carta 3 veces, tratando de encontrar alguna otra explicación que no fuera la obvia. Quizás se trataba realmente de algún tipo de acuerdo comercial complejo. Quizás la frase «estar juntos» se refería a una asociación comercial, pero la firma «con amor» no dejaba lugar a interpretaciones. En el sobre había otro documento, el borrador de algún tipo de contrato, pero Verónica ya no podía concentrarse en él. Guardó cuidadosamente todos los papeles en el sobre y lo volvió a colocar en su sitio, entre las páginas de la revista. Le temblaban ligeramente las manos. Necesitaba tiempo para pensar en lo que había encontrado. Necesitaba tiempo y más información antes de enfrentarse a Wesley. Decenas de preguntas se agolpaban en su cabeza. ¿Cuánto tiempo llevaba esto? ¿A qué bicho se refería la carta? Y lo más importante, ¿de dónde procedía ese dinero? Las cantidades transferidas a Tamara eran demasiado elevadas, incluso teniendo en cuenta la herencia. Verónica volvió al dormitorio y se sentó en la cama, tratando de ordenar sus pensamientos. De repente, su atención se centró en el teléfono de Wesley, que estaba sobre la mesita de noche. Su marido se lo había olvidado en casa en su prisa, un descuido poco habitual en alguien que últimamente parecía pegado a su móvil. Verónica nunca había revisado el teléfono de su marido. Durante todos los años de matrimonio, entre ellos existía una regla tácita de respeto a la intimidad personal. Pero ahora la situación había cambiado. Cogió el teléfono. Por suerte, Wesley no utilizaba contraseñas complicadas, sino una combinación sencilla, el año de su boda. El teléfono se desbloqueó, dando acceso a sus mensajes, llamadas y correos electrónicos. Verónica comprobó primero el registro de llamadas. Un número se repetía con una regularidad alarmante, a veces, varias veces al día. No reconocía ese número, pero su intuición le decía que era de Tamara. Luego pasó a los mensajes. El nombre de Tamara no aparecía en la lista de contactos, pero había un contacto llamado TB, con decenas de mensajes de los últimos meses. Verónica abrió la conversación. La mayoría de los mensajes eran breves y formales, citas acordadas, menciones a documentos, pero algunos tenían un tono completamente diferente. Te echo de menos. Estoy deseando que llegue nuestro viaje. Ayer fue maravilloso. Lástima que no pudieras quedarte a pasar la noche. ¿Cuándo nos libraremos por fin de tener que escondernos? Verónica sintió que se le hacía un nudo en la garganta. No le quedaba ninguna duda. Wesley tenía una aventura con una mujer a la que transfería grandes sumas de dinero. Volvió al registro de llamadas y fotografió el número que se repetía con su teléfono. Luego volvió a colocar cuidadosamente el teléfono de Wesley en la mesita, exactamente en la misma posición en la que estaba. El resto del día transcurrió como en una nube. Verónica realizó mecánicamente las tareas domésticas, lavó la ropa, preparó la comida e incluso fue a la tienda a comprar comida. Durante todo ese tiempo, sus pensamientos giraban en torno al descubrimiento que había hecho. Wesley regresó a casa alrededor de las 7 de la tarde, trayendo consigo el olor a tinta de imprenta y un baguette recién hecho de la panadería que a ambos les encantaba.
Perdona por llegar tan tarde, dijo, besándola en la mejilla. Un cliente muy exigente me ha hecho rehacer 3 veces el diseño. ¿Qué tal tu día? Tranquilo, respondió Verónica, esforzándose porque su voz sonara normal. Lo habitual en sábado. ¿Encontraste tu certificado de nacimiento? Preguntó Wesley, sacando una botella de vino de la nevera. Verónica se estremeció. Se había olvidado por completo del objetivo inicial de su búsqueda. No, respondió. Tendré que pedir una copia nueva. Wesley asintió con la cabeza mientras llenaba las copas. Puedo encargarlo el lunes, si quieres. De todos modos, estaré en el centro para una reunión. Gracias, dijo Verónica de forma mecánica. La cena transcurrió en un ambiente extraño. Verónica intentaba mantener una conversación distendida, pero cada vez que miraba a su marido, veía ante sí los mensajes y los recibos de las transferencias. Wesley parecía no darse cuenta de nada y hablaba con entusiasmo sobre el nuevo equipo que pensaba comprar para la imprenta. Después de cenar, cuando Wesley se fue al salón a ver un partido de béisbol, Verónica subió al dormitorio con el portátil. Había llegado el momento de averiguar más sobre Tamara Bellicott. Introdujo el número de teléfono que había fotografiado con el móvil de Wesley en el buscador. Los resultados de la búsqueda confirmaron sus sospechas. El número aparecía en la página web de Premium Property Group como el teléfono de contacto de Tamara Bellicott, tasadora inmobiliaria senior. Verónica hizo clic en el enlace del sitio web de la empresa y encontró una página con información sobre los empleados. La foto de Tamara mostraba a una mujer atractiva de unos 35 años, con cabello castaño y una sonrisa segura. En su biografía se decía que llevaba más de 10 años trabajando en el sector inmobiliario, que estaba especializada en inmuebles comerciales y que tenía certificados de tasadora de máxima categoría. Nada fuera de lo común, pensó Verónica. Una mujer profesional con una buena carrera. Continuó su búsqueda, revisando las redes sociales. La cuenta de Tamara en Facebook era semipública. Parte de la información estaba disponible para todos, otra parte estaba oculta por la configuración de privacidad. En las fotos de perfil, Tamara parecía aún más atractiva, elegante, bien arreglada, con ese aire de seguridad que suelen tener las mujeres de negocios exitosas. Al revisar las publicaciones disponibles, Verónica no encontró ninguna mención a Wesley ni indicios de una relación con un hombre casado. Sin embargo, esto era de esperar. Era poco probable que una amante hiciera pública una relación así en las redes sociales. Continuó explorando otras plataformas sociales y, de repente, encontró el perfil de Tamara en Instagram, que estaba menos protegido por la configuración de privacidad. Hojeando las fotos, en su mayoría de hermosos interiores de casas, eventos de negocios y paisajes pintorescos, Verónica se quedó paralizada. En una de las fotos, tomada aproximadamente un mes antes, se veía el interior de un restaurante y el borde de una chaqueta de hombre al fondo. La leyenda decía, una noche maravillosa con una persona especial #felicidad, #citas secretas. La chaqueta se parecía a la favorita de Wesley, azul oscuro, con una costura característica en la manga. Por supuesto, no era una prueba irrefutable, pero junto con los recibos y los mensajes encontrados, se formaba un cuadro convincente. Verónica cerró el portátil y respiró hondo. Así que Wesley tenía una aventura con Tamara Bellicott. Eso explicaba sus regresos tardíos, su extraño comportamiento y sus mentiras sobre las reuniones de negocios. Pero no explicaba las transferencias de grandes sumas de dinero. ¿Por qué Wesley le pagaba a su amante? ¿Y de dónde sacaba ese dinero si era evidente que superaba lo que podía ganar con la imprenta? Entonces lo comprendió. La herencia. El dinero que le había dejado su tío Frank. El dinero del que ahora Wesley disponía prácticamente en solitario gracias a su cuenta conjunta. Pero ni siquiera eso explicaba la magnitud de las transferencias.
$63,000 en 2 meses era demasiado, incluso para el amante más generoso. Tenía que haber algo más. Verónica recordó una frase del correo electrónico: todo va según lo previsto. ¿Qué plan? ¿Y qué era ese para el que el notario estaba preparando los documentos? Decidió seguir observando. Ahora que tenía sospechas, podía vigilar más de cerca las acciones de Wesley y buscar pruebas adicionales. Quizás debería consultar con un abogado. Si Wesley realmente estaba gastando su herencia en una amante, eso podría tener graves consecuencias legales. Pero antes de dar ningún paso, necesitaba más información, más certeza. Durante la semana siguiente, Verónica siguió de cerca los gastos de su cuenta conjunta, anotando cada movimiento extraño. También empezó a anotar cuándo Wesley se quedaba hasta tarde en el trabajo o se marchaba a reuniones de negocios, y comparaba esos datos con sus conversaciones telefónicas. Una noche, cuando Wesley volvió a quedarse hasta tarde, intentó llamar a la imprenta. Eran alrededor de las 7 de la tarde, pero algunos empleados a veces se quedaban hasta tarde para terminar pedidos urgentes. Doris contestó al teléfono. Drain Print, ¿en qué puedo ayudarle? Hola, Doris, soy Verónica otra vez. ¿Sigue Wesley allí? Hubo una pausa. No, Verónica. El señor Drain se marchó sobre las 5. Dijo que tenía una reunión importante con un cliente. Verónica sintió que se le encogía el corazón. Wesley había dicho que se quedaría hasta tarde en la imprenta para terminar un proyecto urgente. Gracias, Doris. Debo de haberme confundido. Tras colgar, Verónica abrió su ordenador portátil y entró en su banca online. Había una nueva transacción, una transferencia de $20,000 con fecha de hoy. No figuraba el destinatario, solo el número de cuenta. Anotó el número en su libreta. Quizás el banco podría proporcionarle información sobre el titular de la cuenta, aunque Verónica dudaba que pudiera obtener esos datos sin el consentimiento de Wesley. A la mañana siguiente, mientras su marido se duchaba, volvió a revisar su teléfono. Los nuevos mensajes de TV confirmaban sus temores. Recibí la transferencia. Todo listo para terminar. Te espero hoy a las 6. Verónica revisó rápidamente el calendario de Wesley. Por la noche tenía programada una reunión con los proveedores de papel. Otra mentira. Dejó el teléfono en su sitio, sintiendo cómo la ira y el resentimiento se mezclaban con la certeza. Ahora no le quedaba ninguna duda. Wesley no solo la estaba engañando con Tamara Bellicott, sino que, al parecer, estaba gastando una parte considerable de su herencia en esa mujer. La cuestión era qué hacer a continuación. ¿Confrontarlo directamente? ¿Contratar a un detective privado? ¿Acudir a un abogado? Antes de tomar una decisión, Verónica decidió averiguar un detalle más. Volvió a abrir el portátil y escribió en el buscador: Tamara Bellicott, tasadora inmobiliaria, opiniones. Entre los resultados aparecieron las típicas opiniones positivas en la página web de la empresa y algunas menciones neutras en foros inmobiliarios. Pero un resultado le llamó la atención: un artículo de un periódico local de hace un año titulado Cuestiones éticas, conflicto de intereses en la tasación inmobiliaria. Verónica abrió el artículo y comenzó a leer. En él se describía la investigación de varios casos en los que los tasadores habían inflado el valor de los inmuebles en beneficio de los vendedores o los bancos. El nombre de Tamara Bellicott figuraba entre los de aquellos cuyas tasaciones habían suscitado dudas, aunque no se formulaban acusaciones directas. El artículo concluía con unas reflexiones generales sobre la necesidad de una regulación más estricta en este ámbito. Interesante, pensó Verónica, muy interesante. Continuó buscando y encontró más referencias a Tamara en el contexto de transacciones inmobiliarias dudosas. Nada abiertamente delictivo, pero suficiente para levantar sospechas. Y entonces el rompecabezas comenzó a encajar. Wesley, Tamara, grandes sumas de dinero, documentos preparados por un notario. ¿Y si no se trataba solo de un romance?
¿Y si estaban tramando algún tipo de estafa financiera con su herencia? Esta idea aterrorizó a Verónica, pero al mismo tiempo explicaba muchas cosas. Necesitaba saber más, y ya estaba empezando a trazar un plan para conseguirlo. Verónica estaba sentada en su coche, aparcado al otro lado de la calle de la imprenta Drain Print. El reloj del salpicadero marcaba las 5:30 de la tarde. Normalmente, a esa hora Wesley se quedaba en el trabajo hasta tarde o se iba a casa, pero hoy sospechaba que su ruta sería diferente. Por la mañana, su marido le había dicho que se quedaría en la oficina para terminar un pedido urgente para un cliente corporativo. Pero cuando Verónica llamó a la imprenta alrededor de las 4, Doris le dijo que el señor Drain se había ido antes por una reunión con un proveedor. Otra mentira que confirmaba sus sospechas. Durante los últimos 3 días, desde que había encontrado el recibo con el nombre de Tamara Bellicott, Verónica había estado atormentada por la incertidumbre. Al principio quiso confrontar directamente a Wesley, pero su intuición le decía que primero debía reunir más información. Por eso, hoy se había tomado el día libre en el trabajo, diciendo que no se encontraba bien, y había decidido dar un paso desesperado, seguir a su marido. La puerta de la imprenta se abrió y apareció Wesley. No llevaba su traje habitual de trabajo, sino un conjunto más caro y elegante, que solo se ponía para reuniones importantes. Verónica se encogió en su asiento, aunque sabía que las posibilidades de que la vieran eran mínimas. Su sedán gris era uno más entre muchos en el aparcamiento, y Wesley nunca se había caracterizado por prestar atención a los detalles. Su marido se sentó en su coche y salió del aparcamiento. Verónica esperó unos segundos y lo siguió, tratando de mantener una distancia segura, pero sin perderlo de vista. El tráfico a esa hora era bastante denso, lo que facilitaba el seguimiento. Wesley no se dirigió a su casa, sino al centro financiero de Austin. 20 minutos más tarde, aparcó junto a la elegante cafetería Azur, un local de moda con paredes de cristal y una terraza cubierta de vegetación. Verónica pasó de largo y aparcó a la vuelta de la esquina, desde donde se veía bien la entrada. Wesley entró en la cafetería, saludando con la cabeza al maître, como alguien que frecuenta el lugar. Verónica esperó unos minutos, luego salió del coche, se puso unas gafas de sol y se ató un pañuelo a la cabeza, y se acercó con cuidado a la cafetería. A través de las paredes de cristal, vio a Wesley sentarse a una mesa en el rincón más alejado de la terraza, donde ya lo esperaba una mujer de cabello castaño, Tamara Bellicott en persona. Tengo que escuchar su conversación, pensó Verónica mientras observaba cómo Wesley se inclinaba hacia Tamara para darle un beso de bienvenida que duró un poco más de lo que cabría esperar en una reunión de negocios. Verónica rodeó el edificio y descubrió que parte de la terraza estaba separada de la acera solo por un seto. Si conseguía encontrar un sitio más cerca de la mesa de Wesley y Tamara, tal vez podría oír su conversación. Por suerte, justo detrás de la seta, había un pequeño banco destinado a quienes esperaban el taxi. Verónica se sentó en él, colocándose de manera que pudiera ver a la pareja a través de los huecos entre las hojas, pero sin que la vieran. Estaban sentados a solo unos metros de ella y, concentrándose lo suficiente, podía distinguir su conversación por encima del ruido de fondo del café. La última traducción salió bien, dijo Wesley, sirviéndose vino de una botella que el camarero ya había colocado en su mesa. Ahora tenemos casi $500,000. El corazón de Verónica se encogió. ¿$500,000? Eso era más o menos lo que había desaparecido de su cuenta conjunta en los últimos meses. ¿Estás seguro de que no sospecha nada?, preguntó Tamara bebiendo un sorbo de vino. Su voz era baja y melodiosa, con un ligero acento sureño. Wesley sonrió. Por supuesto, Verónica confía plenamente en mis explicaciones sobre los impuestos y las inversiones. Está demasiado absorta en su trabajo como para fijarse en los detalles financieros. Siempre ha sido así, metódica, pero ingenua.
Pero, ¿no se da cuenta de que el dinero está desapareciendo? Tamara parecía preocupada. Casi $500,000 no es poca cosa. Le digo solo lo necesario. Se encogió de hombros Wesley. Querida, son impuestos. Querida, son inversiones para el futuro. Además, le enseño extractos bancarios falsos que hice en la imprenta. Ella se los cree. Tamara negó con la cabeza y esbozó una sonrisa. Eres un cabrón sin escrúpulos, Wesley Drain. Por eso me gustas. Los dos se echaron a reír y Verónica sintió que se le hacía un nudo en la garganta. La repugnancia se mezclaba con la ira y el dolor de la traición. ¿Qué hay de los documentos de la casa de San Antonio?, preguntó Wesley pasando al grano. ¿Está todo listo? Casi, respondió Tamara. El notario me hizo algunas preguntas sobre el origen del dinero, pero lo convencí de que todo era legal. Mañana estarán listos los documentos para firmar. La casa estará a nombre de nuestra empresa ficticia, tal y como habíamos planeado. Estupendo, dijo Wesley, levantando su copa para brindar. 2 meses más y podremos transferir el dinero restante. Para entonces, se habrá completado la venta de la imprenta y tendré una explicación oficial de dónde han salido los fondos para nuestra nueva vida. ¿Y ella qué?, preguntó Tamara, y Verónica se tensó al darse cuenta de que se refería a ella. ¿Estás seguro de que no causará problemas? Wesley hizo un gesto despectivo con la mano. Verónica, vamos, déjalo. Estará demasiado conmocionada para actuar con sensatez. Para cuando se dé cuenta de lo que ha pasado, el dinero estará bien escondido y yo habré desaparecido de su vida. El divorcio será una simple formalidad. Pero legalmente la mitad del dinero le pertenece, insistió Tamara. Puede demandarte. Técnicamente sí, admitió Wesley. Pero el dinero estará en las Islas Caimán, en cuentas a nombre de nuestra empresa offshore. ¿Cómo va a demostrar que yo tengo algo que ver? Sobre todo teniendo en cuenta que todas las transferencias parecen inversiones legítimas aprobadas por ella misma. Tengo todas las firmas en regla. Tamara negó con la cabeza. Lo has pensado todo muy bien. Hasta el último detalle, confirmó Wesley con una sonrisa de satisfacción. Y lo que no he pensado, lo has pensado tú con tus contactos en el mundo inmobiliario y offshore. Somos el equipo perfecto, cariño. Se besaron de nuevo, esta vez con más pasión, y Verónica se apartó, incapaz de mirar. Le temblaban las manos y solo tenía un pensamiento en la cabeza. Me han robado mi herencia, la mitad de mi herencia. Pero lo más terrible era oír cómo Wesley hablaba de ella, con tanto desprecio, con tanta certeza de su ingenuidad. Metódica, pero ingenua. 12 años de matrimonio y ni siquiera sospechaba que vivía con un hombre capaz de tal traición. He pedido champán, continuó Wesley cuando el camarero se alejó de su mesa. Tenemos que celebrar nuestro éxito. Se reían de mí, me consideraban un fracasado con un negocio moribundo. Ahora me voy con $500,000 y una mujer preciosa. ¿Quién es ahora el fracasado? Tamara levantó la copa. Por nosotros, por nuestra nueva vida. Por nosotros, repitió Wesley. Y por la ingenua Verónica que lo ha hecho posible. Volvieron a reír, y Verónica sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Pero junto con las lágrimas llegó la determinación. Había oído suficiente. Ahora sabía la verdad y, a pesar de la seguridad de Wesley, no iba a quedarse de brazos cruzados mientras su exmarido y su amante se disfrutaban su dinero. Con cuidado, tratando de no llamar la atención, Verónica se levantó del banco y se dirigió rápidamente a su coche. Necesitaba ayuda y sabía a quién acudir. 40 minutos más tarde, Verónica estaba sentada en una pequeña y acogedora cafetería en la parte norte de la ciudad, esperando a su vieja amiga Linda García. Se conocieron en la universidad y a pesar de sus diferentes carreras, Verónica en logística y Linda en derecho, mantuvieron una estrecha relación. Linda trabajaba en un importante bufete de abogados especializado en derecho de familia y disputas financieras.
Sonó el timbre de la puerta de la cafetería y entró Linda, una mujer bajita y enérgica, con el pelo corto y oscuro y una mirada penetrante. «Verónica», exclamó al acercarse a la mesa. «¿Qué pasa? Sonabas muy alterada por teléfono». Verónica le indicó una silla frente a ella. «Gracias por venir, Linda. Tengo un problema grave y necesito tu consejo». Linda se sentó y miró atentamente a su amiga. «¿Qué ha pasado?» «Wesley me está engañando», comenzó Verónica tratando de hablar con calma y coherencia. «No solo me es infiel, sino que también me ha robado la mitad de mi herencia». «¿Qué?». Linda se enderezó. «¿Estás segura?». Verónica asintió. «Absolutamente. Acabo de oír cómo lo discutía con su amante. Han transferido casi $500,000 de nuestra cuenta conjunta a unas cuentas offshore y planean llevarse todo lo demás en los próximos 2 meses». Linda silbó. «Esto es grave, Verónica. Fraude financiero, posiblemente incluso un delito penal. Cuéntame todo con orden». Durante la siguiente hora, Verónica le contó toda la historia, la inesperada herencia de su tío Frank, el creciente interés de Wesley por las finanzas, las extrañas desapariciones de dinero de la cuenta, los recibos con el nombre de Tamara Bellicott y, por último, la conversación que había escuchado en la cafetería. Linda escuchó atentamente, tomando notas de vez en cuando en un pequeño cuaderno. «¿Me estás diciendo que tu marido y esa mujer, Tamara, han sacado unos $500,000 de vuestra cuenta conjunta?», aclaró cuando Verónica terminó. «Exactamente. Y planean sacar el dinero restante en los próximos 2 meses. Wesley cree que no me daré cuenta o que no podré hacer nada». Linda golpeó pensativamente el cuaderno con el bolígrafo. «Si todo es como dices, es muy grave. Pero necesitamos pruebas. ¿Tienes copias de los recibos que encontraste?» «No, solo una foto de uno de ellos en el móvil», admitió Verónica. «No quería que Wesley sospechara nada, así que solo lo fotografié y lo volví a guardar en su sitio». «Es un buen comienzo», asintió Linda. «Pero necesitaremos más. Extractos bancarios, documentos de transferencias, cualquier cosa que pueda demostrar que el dinero se retiró sin tu conocimiento o consentimiento». «Wesley dijo que tiene mis firmas en todos los documentos», dijo Verónica con inquietud. «Pero yo nunca firmé autorizaciones para esas transferencias». Linda entrecerró los ojos. «Suena a firma falsificada. Otro delito potencial. Podemos usar eso». «¿Qué hago, Linda?», preguntó Verónica, sintiendo que por fin la invadía una oleada de emociones por todo lo que había pasado. «No quiero perder todo lo que me dejó el tío Frank. Ese dinero podría cambiar mi vida». «Y aún puede hacerlo», dijo Linda con firmeza, cubriendo la mano de su amiga. «No dejaremos que ese estafador y su novia te roben tu herencia. Esto es lo que haremos». Abrió una nueva página en el cuaderno y comenzó a escribir. «Primero, no te enfrentes a Wesley directamente. Deja que piense que aún no sospechas nada. Eso nos dará tiempo para reunir pruebas». Verónica asintió. «Segundo, necesitamos copias de todos los documentos financieros, extractos bancarios, contratos, todo lo que pueda mostrar el movimiento de dinero. Puedes solicitarlos al banco como cotitular de la cuenta». «¿Y si Wesley se entera de mi solicitud?». «Buena pregunta», asintió Linda. «En ese caso, podemos actuar a través de los tribunales, presentar una solicitud oficial de divulgación de información, pero eso significa que Wesley se enterará de tus acciones». Verónica se quedó pensativa. «Quizás sea más fácil intentar encontrar los documentos en su casa o en su oficina». «Es posible», asintió Linda. «Pero ten cuidado. Si se da cuenta de que estás buscando algo concreto, puede deshacerse de las pruebas o acelerar su plan». «Tendré cuidado», prometió Verónica. «Tercero, tenemos que bloquear el dinero restante antes de que desaparezca. Podemos presentar una solicitud urgente al tribunal para congelar los activos conjuntos por sospecha de fraude». «¿Funcionará?». «Si tenemos pruebas suficientes, sí.
En estos casos, los tribunales suelen ponerse del lado de la posible víctima del fraude, sobre todo cuando se trata de grandes cantidades. Verónica suspiró aliviada. Gracias, Linda. No sé qué haría sin ti. Para eso están los amigos, sonrió Linda. Además, odio a los estafadores, sobre todo a los que engañan a sus seres queridos. No dejaremos que Wesley y esa Tamara se queden con tu dinero. ¿Qué más podemos hacer? Linda se quedó pensativa por un momento. Quizás deberías contratar a un detective privado para recabar más pruebas, fotos de sus encuentros, grabaciones de sus conversaciones. Todo eso podría ser útil en el juicio. No estoy segura de poder permitírmelo ahora, admitió Verónica. La mayor parte de mis ahorros personales se transfirieron a una cuenta conjunta después de recibir la herencia. No te preocupes por eso, dijo Linda, restándole importancia. Puedo recomendarte un buen detective que cobrará una vez que haya terminado el caso. Además, te ayudaré con los aspectos legales a precio de amiga. No sabes lo mucho que significa para mí, dijo Verónica, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero esta vez de gratitud. Una cosa más, añadió Linda, y quizá la más importante. Tenemos que averiguar más sobre Tamara Bellicot. Mencionaste que está relacionada con la tasación de inmuebles y posibles transacciones dudosas. Sí, encontré varios artículos en los que se mencionaba su nombre en relación con tasaciones infladas. Eso podría ser la clave, asintió Linda. Si tiene antecedentes de operaciones financieras dudosas, eso reforzará nuestro caso. Le pediré a nuestro investigador de la empresa que haga una verificación completa de su pasado. ¿Y qué hay de Wesley?, preguntó Verónica. Es solo que no sé cómo comportarme con él ahora en casa. Después de todo lo que he oído. Linda le apretó la mano. Entiendo lo difícil que es, pero ahora lo más importante es mantener la calma. Compórtate con normalidad, en la medida de lo posible. No le des a entender que sospechas nada. Cuanto más tiempo piense que su plan está funcionando, más tiempo tendremos para prepararnos. Verónica suspiró profundamente. Tienes razón. Lo haré. Al fin y al cabo, como él mismo dijo, soy metódica. Solo se equivocó con lo de Gish. Linda sonrió. Esa es la actitud correcta. Ahora, vamos a elaborar un plan de acción concreto para los próximos días. Durante la siguiente hora, elaboraron una estrategia detallada. Verónica debía reunir todos los documentos financieros disponibles sin levantar las sospechas de Wesley. Linda prometió comenzar a preparar los documentos legales para un posible juicio y ponerse en contacto con un detective privado de confianza. También acordaron reunirse regularmente para intercambiar información y ajustar el plan según fuera necesario. Cuando finalmente se despidieron frente a la cafetería, Linda abrazó a Verónica. «Ánimo, amiga, lo superaremos. Y recuerda, ahora no estás sola». Verónica asintió con la cabeza, sintiendo cómo una determinación desconocida llenaba el lugar donde hasta hacía poco había habido conmoción y desesperación. «Gracias, Linda, por todo». De camino a casa, Verónica reflexionó sobre todo lo que había descubierto ese día. Su marido, el hombre en quien había confiado durante 12 años, resultó ser un impostor dispuesto a robarle su herencia para empezar una nueva vida con otra mujer. Era doloroso y humillante, pero ahora, una vez superado el impacto inicial, Verónica sentía un extraño alivio por haber descubierto por fin la verdad. «Se reían de mí, creían que era tonta», recordó las palabras de Wesley. Bueno, pronto se enterarían de lo equivocados que estaban. Durante las 2 semanas siguientes a la conversación que escuchó en la cafetería, Verónica vivió una doble vida. Durante el día, era una esposa normal que cumplía con sus obligaciones laborales y mantenía las apariencias de un matrimonio normal. Por las noches, cuando Wesley se quedaba hasta tarde en reuniones de trabajo, ella, junto con Linda y el detective privado Marcus Phelps, reunía pruebas de las maquinaciones de su marido. Poco a poco, el panorama se fue aclarando.
El detective documentó 8 encuentros entre Wesley y Tamara en las últimas 2 semanas, incluida una visita a una notaría, donde firmaron unos documentos. Linda, a través de sus contactos legales, obtuvo información sobre el registro de una nueva empresa, Ocean View Investments, en las Islas Caimán, cuyos directores eran personas ficticias, pero cuya dirección postal coincidía con la oficina de Tamara Bellicott. Verónica logró encontrar en la caja fuerte de su casa, cuya llave guardaba Wesley en su escritorio, una carpeta con copias de documentos sobre transferencias de grandes sumas de dinero a diferentes cuentas. Algunos estaban firmados por ella, con una firma perfectamente falsificada por Wesley. Hoy era el día en que decidieron pasar a la acción. Verónica estaba sentada en el salón de su casa, mirando la pantalla del portátil. Wesley se había ido a una reunión con los proveedores, que, según había confirmado el detective Phelps, era en realidad una cita con Tamara en su apartamento. ¿Estás segura de que estás preparada para hacerlo?, preguntó Linda por teléfono. Podríamos simplemente presentar una demanda ante los tribunales basándonos en las pruebas que ya hemos reunido. Estoy segura, respondió Verónica. El juicio podría prolongarse durante meses, y para entonces el dinero podría estar fuera de nuestro alcance. Tenemos que hacer que cometa un error ahora. De acuerdo, aceptó Linda. Pero ten cuidado. Si te sientes amenazada, llámame inmediatamente. Todo irá bien, le aseguró Verónica. Wesley nunca ha sido violento. Sus armas son la mentira y la manipulación. Después de hablar con Linda, Verónica abrió la aplicación para enviar mensajes anónimos que había instalado siguiendo el consejo del detective Phelps. Redactó cuidadosamente el texto, pensando en cada palabra. Wesley Drain. Tenemos conocimiento de sus operaciones financieras con la herencia de Verónica Pierce. Los documentos sobre las transferencias a las cuentas de la empresa Ocean View Investments, registrada en las Islas Caimán, han sido remitidos a las autoridades competentes. La falsificación de las firmas en los documentos ya ha sido confirmada por peritos. Le recomendamos que se ponga en contacto con un asesor legal de inmediato. El mensaje no contenía amenazas directas, pero debía hacer creer a Wesley que su plan había sido descubierto por las autoridades. Verónica añadió algunos detalles específicos, conocidos solo por los participantes en la estafa, para dar credibilidad al mensaje, y pulsó el botón Enviar. Ahora solo quedaba esperar. Según el plan elaborado junto con Linda, el mensaje anónimo debía provocar el pánico en Wesley y empujarlo a cometer actos imprudentes que les proporcionaran pruebas adicionales de su culpabilidad. Verónica miró el reloj. Eran las 6:30 de la tarde. Wesley no solía volver antes de las 9 cuando se reunía con Tamara. Tenía tiempo suficiente para prepararse para las posibles reacciones. No esperaba que el teléfono sonara tan solo 20 minutos después de enviar el mensaje. El nombre de Wesley parpadeaba en la pantalla. «¿Sí?», respondió ella, tratando de sonar normal. «Verónica». La voz de su marido sonaba tensa. «¿Estás en casa?» «Sí. Acabo de llegar del trabajo. ¿Qué pasa?» «Nada», respondió rápidamente. «Solo quería confirmarlo. Hoy voy a llegar tarde. No me esperes para cenar». «Está bien», dijo Verónica con calma. «¿Todo bien?» Pausa. «Sí, claro. Todo está bien. Solo tengo mucho trabajo». Tras una breve despedida, Wesley colgó. Verónica sonrió. La primera reacción había sido exactamente la que esperaban. Wesley estaba preocupado, pero intentaba ganar tiempo para evaluar la situación. Linda había predicho que el siguiente paso sería consultar con Tamara e intentar sacar el dinero que quedaba a un lugar seguro. Eso era precisamente lo que esperaban. El detective Phelps, que vigilaba el apartamento de Tamara, envió un mensaje 1 hora después. «El objetivo está muy nervioso. Hay una conversación en voz alta. Se menciona la necesidad de acelerar la transferencia». El plan funcionaba.
Ahora había que esperar a que Wesley intentara transferir el dinero restante y pillarlo con las manos en la masa. Verónica pasó una noche inquieta. Wesley regresó a casa tarde, alrededor de las 11, parecía tenso y evitaba conversar. Ella fingió no notar nada y se retiró temprano a dormir, alegando que estaba cansada. Por la mañana, cuando se despertó, Wesley ya no estaba en casa. En la mesa de la cocina había una nota. Me he ido a una reunión urgente con un cliente en San Antonio. Volveré tarde. Wesley. Verónica llamó inmediatamente a Linda. Se ha ido a San Antonio. Creo que hoy intentará transferir el dinero. Ya me he puesto en contacto con el banco, respondió Linda. Han accedido a proporcionarnos información sobre cualquier transacción importante que se realice en vuestra cuenta conjunta durante el día. También he preparado una solicitud para bloquear las cuentas de forma urgente, si fuera necesario. De acuerdo, asintió Verónica, aunque Linda no podía verlo. Estaré en contacto. No fue a trabajar, se tomó el día libre. Se pasó todo el día comprobando el estado de la cuenta a través de la banca online y esperando noticias del detective Phelps, que estaba siguiendo a Wesley. Hacia las 2 de la tarde llegó una notificación de un intento de transferir $400,000 de su cuenta conjunta a una cuenta desconocida. El banco, alertado por Linda, bloqueó temporalmente la operación y solicitó una confirmación adicional. Ha entrado en pánico, constató Linda cuando Verónica la llamó para darle las noticias. Está intentando sacar todo de golpe, sin preocuparse siquiera por disimular. Es justo lo que necesitamos. Una hora más tarde, llegó un mensaje del detective. El sujeto se encuentra en la sucursal del First National Bank en el centro de San Antonio. Parece enfurecido. Acaba de hablar por teléfono y le gritaba a alguien. Todo iba según lo previsto. El intento de Wesley de transferir el dinero había sido bloqueado y ahora tenían pruebas oficiales de sus acciones. Linda presentó inmediatamente una solicitud para bloquear completamente las cuentas conjuntas por sospecha de fraude. Esa misma noche, Wesley llamó a Verónica. Su voz sonaba extrañamente tranquila, lo que delataba una tensión extrema. «Hola, cariño. Ha pasado algo extraño. El banco ha bloqueado nuestra cuenta por un error técnico. Estoy solucionándolo». «¿En serio?», preguntó Verónica con inocencia. «¡Qué horror! Necesitamos ese dinero». «Sí, claro», asintió rápidamente Wesley. «Pero no te preocupes, lo arreglaré todo. Quizá me quede aquí un día más. No te aburras». Cuando terminó la llamada, Verónica sonrió. Wesley claramente no entendía lo que estaba pasando, pero intentaba aparentar que tenía el control de la situación. No sabía que quien había bloqueado la cuenta era su propia esposa. A la mañana siguiente, Linda se puso en contacto con Verónica con buenas noticias. «El juez ha aprobado nuestra solicitud de bloqueo de cuentas. Ahora Wesley no podrá acceder al dinero sin una orden judicial». Además, el detective Phelps tomó fotos de Wesley entrando al banco con una carpeta de documentos y grabó su conversación con el gerente del banco, donde intentaba justificar la transferencia de una gran suma de dinero. «¿Entonces tenemos todas las pruebas?», preguntó Verónica. «Más que suficientes», confirmó Linda, «especialmente teniendo en cuenta las firmas falsificadas en los documentos. Ahora tenemos que decidir cómo proceder. Podemos presentar una demanda oficial por fraude e iniciar un largo proceso judicial. O podemos ofrecerle un trato», concluyó Verónica. Ya tenía un plan. Wesley regresó a casa al día siguiente con aspecto agotado y preocupado. Su habitual seguridad en sí mismo había desaparecido y en su rostro habían aparecido nuevas arrugas de inquietud. «El banco todavía está investigando ese estúpido error técnico», le informó a Verónica tratando de mantener la calma. «Pero todo debería resolverse en los próximos días». «No lo dudo», respondió ella. «Por cierto, Wesley, mañana por la noche tendremos invitados». «¿Invitados?», se tensó. «¿Qué invitados?».
He invitado a Tamara Bellicot a cenar, dijo Verónica con naturalidad, observando cómo se le cambiaba el color a su marido. Dijiste que era una posible clienta, ¿recuerdas? Pensé que sería útil discutir con ella la posibilidad de colaborar. Wesley se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y el miedo. ¿Has invitado a Tamara? ¿Aquí? Sí, sonrió Verónica. Aceptó enseguida. Parece muy interesada en colaborar con nosotros. La cena es a las 7. Estarás en casa, ¿verdad? Wesley asintió con la cabeza, claramente incapaz de pensar en una excusa convincente. Por supuesto, estaré en casa. Al día siguiente, la tensión en la casa era palpable. Wesley pasó la mayor parte del día deambulando sin rumbo fijo de una habitación a otra y revisando su teléfono cada minuto. Varias veces intentó pensar en una excusa para cancelar la cena, pero Verónica rebatía cada una de sus objeciones con una lógica irrefutable. A las 7 en punto sonó el timbre. Verónica abrió la puerta y dejó entrar no solo a Tamara Bellicot, sino también a Linda y al detective Felse. Tamara se quedó paralizada en el umbral, con la mirada fija en Wesley, que estaba detrás de Verónica y parecía haber visto un fantasma. ¿Qué pasa?, murmuró Tamara. Pasen, por favor, invitó Verónica con cortesía. Tenemos una conversación importante que mantener. Cuando todos se sentaron en el salón, Verónica se quedó de pie, sintiendo una extraña calma y fuerza. Los meses de inquietud e incertidumbre por fin llegaban a su fin, y ahora había llegado la hora de la verdad. Supongo que no hace falta que os presente, comenzó ella, mirando a Wesley y Tamara, que estaban sentados en el sofá y parecían niños traviesos ante un profesor severo. Os conocéis muy bien, tan bien que habéis decidido robar juntos mi herencia. Verónica, esto es un malentendido, comenzó Wesley, pero ella lo detuvo con un gesto de la mano. Por favor, no nos humilles a los dos con otra mentira, dijo ella. Lo sé todo, sobre vuestras reuniones, las transferencias, vuestros planes para huir con mi dinero, sobre la empresa Ocean View Investments en las Islas Caimán, de las firmas falsificadas. Asintió a Linda, que abrió el maletín y comenzó a sacar documentos y fotografías y a colocarlos sobre la mesa. Son copias de todas las transacciones de nuestra cuenta conjunta, continuó Verónica. Son fotografías de vuestras reuniones, incluida la visita a la notaría. Y este es el informe pericial que confirma que las firmas de los documentos de transferencia son falsas. Wesley y Tamara miraron en silencio la creciente pila de pruebas. Sus rostros expresaban una mezcla de conmoción, miedo y conciencia de la inevitable ruina. Y sí, añadió Verónica, fui yo quien envió ese mensaje anónimo que tanto os asustó. Escuché vuestra conversación en la cafetería Azur hace 2 semanas. ¿Cómo os reísteis pensando que yo era demasiado tonta para darme cuenta del robo? Wesley palideció aún más, si es que era posible. ¿Tú nos has estado espiando? Sí, respondió Verónica con sencillez. Y ha sido muy instructivo, especialmente la parte en la que planeabas desaparecer de mi vida con la mitad de la herencia. Se volvió hacia el detective Fels. Señor Fels, ¿podría explicar al señor Drain y a la señorita Bellicot las consecuencias legales de sus actos? El detective, un hombre severo de mediana edad y mirada penetrante, asintió. Fraude financiero, comenzó. Falsificación de documentos, conspiración para robar una gran suma de dinero. Dependiendo de la decisión del fiscal, esto puede acarrear de 3 a 7 años de prisión. Además, la confiscación total de los fondos sustraídos y una posible multa de hasta $100,000 para cada uno de los participantes. Tamara se estremeció y Wesley se pasó la mano por la cara, como si intentara borrar lo que estaba pasando como si fuera una pesadilla. Es solo una inversión, murmuró. Verónica lo sabía y estaba de acuerdo. No empeores tu situación mintiendo bajo juramento, lo interrumpió Linda.
Tenemos una grabación de vuestra conversación en la que habláis claramente del robo de dinero y del engaño a la señora Pierce. Se hizo el silencio. Wesley y Tamara se miraron. Su confianza se había derrumbado por completo. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente Tamara dirigiéndose a Verónica. Su voz sonaba cansada y derrotada. «Quiero recuperar mi dinero», respondió Verónica con firmeza. «Hasta el último centavo, y quiero el divorcio, en mis condiciones». Se volvió hacia Linda, que sacó otro documento de su maletín. «Hemos preparado un acuerdo», explicó Linda. «Ambos devolverán todo el dinero transferido de las cuentas de la señora Pierce. Usted, señor Drain, firmará un acuerdo de divorcio en el que renuncia a todos los derechos sobre la herencia y acepta la división de los bienes comunes de acuerdo con el contrato matrimonial. A cambio, la señora Pierce no presentará cargos oficiales por fraude». «¿Y si nos negamos?», preguntó Wesley, aunque su tono dejaba claro que ya se había rendido. «Entonces estos documentos», Verónica señaló la pila de pruebas, «se enviarán a la policía, a la fiscalía y a la agencia tributaria, y ustedes dos pasarán los próximos años en la cárcel». Se produjo un largo silencio. Finalmente, Tamara se levantó. «Firmaré», dijo sin mirar a Wesley. «No tengo ningún deseo de ir a la cárcel por esta tontería». Wesley la miró con desconfianza y traición. «Tamara, lo habíamos acordado». «El acuerdo ya no es válido, Wesley», respondió ella bruscamente. «Se acabó. No estoy dispuesta a arriesgar mi libertad por tus fantasías de una vida rica». Se volvió hacia Linda. «¿Dónde tengo que firmar?». La siguiente hora transcurrió en un silencio lúgubre, solo interrumpido por las explicaciones legales de Linda y el ruido de los papeles. Wesley, comprendiendo que no tenía otra opción, también firmó todos los documentos, incluido el acuerdo de devolución de todos los fondos y el acuerdo de divorcio. Cuando todo terminó, Verónica acompañó a Tamara, Linda y al detective Phelps hasta la puerta. Al quedarse a solas con Wesley, por primera vez en mucho tiempo, no sintió ira ni resentimiento, sino simplemente cansancio y alivio. «Puedes quedarte aquí esta noche», dijo ella. «Pero mañana quiero que recojas tus cosas y te vayas». Wesley asintió sin levantar la vista. «Te quise de verdad», dijo en voz baja. «Al principio, pero luego...». «Ya no me importa lo que sentías o sientes», lo interrumpió Verónica. «Traicionaste mi confianza, intentaste robar mi herencia y planeaste dejarme sin un centavo. Ahora cualquier palabra es inútil». Wesley volvió a asentir, con los hombros caídos por la derrota. «Nunca pensé que pudieras...». «Ese fue tu error», respondió Verónica con calma. «Me considerabas ingenua y débil, me subestimaste». Se dio la vuelta para irse al dormitorio, pero se detuvo en la puerta. «¿Sabes qué es lo curioso? Si me lo hubieras pedido, te habría ayudado a ampliar el negocio. Te habría apoyado. Pero tú elegiste el engaño, y ahora lo has perdido todo». Con estas palabras se marchó, dejando a Wesley solo en el salón, entre los restos de su plan fallido. Pasaron 3 meses. Verónica estaba sentada en la oficina del notario Stillman, el mismo que le había informado de la herencia de su tío Frank. El divorcio estaba terminado, el dinero devuelto, y ahora estaba tramitando la compra de una pequeña casa en las afueras de Austin, más modesta que la que había compartido con Wesley, pero completamente suya. «¿Todo bien, señora Pierce?», preguntó Stillman al ver que estaba pensativa. «Sí. Solo estoy pensando en lo mucho que ha cambiado todo en el último año», sonrió Verónica. Después de firmar los últimos documentos, salió a la calle, donde la esperaba Linda. «Felicidades por tu nueva casa, propietaria», le dijo su amiga con una sonrisa. «¿Lo celebramos?». «Por supuesto», asintió Verónica. «Pero primero tengo que pasar por la oficina para comprobar una ruta logística». Se dirigían al coche cuando Verónica vio a Tamara Bellicot al otro lado de la calle. La antigua amante de su marido parecía mucho menos segura y elegante que antes.
A juzgar por las conversaciones en los círculos legales que Linda le había contado, la reputación de Tamara se había visto seriamente afectada tras el escándalo y había tenido que cambiar de trabajo por un puesto menos prestigioso. Tamara también vio a Verónica, sus miradas se cruzaron por un instante y Tamara se apartó rápidamente, acelerando el paso. ¿Has visto a nuestra viuda?, preguntó Linda siguiendo la mirada de Verónica. Sí, asintió Verónica. Pero, ¿sabes? Ya no siento ni ira ni rencor. Eso es pasado. ¿Y qué hay de Wesley? ¿Has sabido algo de él? Vendió la imprenta y se mudó a Houston, respondió Verónica. Está intentando empezar de nuevo. Sin estafar, espero. Linda negó con la cabeza. No puedo creer que estuviera dispuesto a dejarlo todo por dinero. No solo por el dinero, dijo Verónica pensativa, por la ilusión de que podía ser otra persona, empezar una nueva vida. Pero no entendía que se puede empezar una nueva vida siendo una persona honesta. Se subieron al coche de Verónica y ella arrancó el motor. «¿Sabes?», dijo ella al salir a la carretera. «A veces pienso que debería darle las gracias a Wesley». «¿Dale las gracias?», se sorprendió Linda. «¿Por qué?». «Por hacerme más fuerte con su traición», sonrió Verónica. «Nunca pensé que fuera capaz de hacer lo que hice. Nunca imaginé que podría enfrentarme al engaño, luchar por mí misma y vencer». Se detuvo en el semáforo y miró a su amiga. «El tío Frank escribió en su testamento que me dejaba la herencia porque no buscaba el camino fácil». Entonces no entendí muy bien a qué se refería. Ahora lo entiendo. El semáforo se puso en verde y Verónica pisó el acelerador, dirigiéndose hacia su nuevo hogar y la nueva vida que había construido con sus propias fuerzas, a pesar de todos los intentos de engañarla.